recordad que para que sea una integral inmediata, tiene que tener siempre la derivada del argumento de la función. Esta función es una exponencial de una función de función. Tiene que estar ya aplicada la regla de la cadena. Tiene que estar siempre al lado la derivada del argumento de la exponencial, es decir, del exponente. ¿Sabes lo que es el argumento de una función, no? El argumento es lo que tiene dentro. Por ejemplo, logaritmo neperiano, su argumento es lo que tiene dentro. La exponencial, el argumento es lo que tiene dentro. El seno, el argumento es lo que tiene dentro. Por eso siempre digo por la derivada de dentro. Por la derivada de lo de dentro, ¿no? Entonces, si esto es e elevado a x, la derivada de x es 1. Está. Entonces, como está la derivada dentro, entonces, si tú y igual a e elevado a una función, la derivada es derivada de la exponencial enterética por la derivada dentro. ¿No ves? Eso es la regla de la cadena. Siempre por la derivada de lo que tiene dentro. Entonces, si no tiene al lado la derivada, no puedes integrar porque tiene que estar ya hecha la regla de la cadena. Entonces, si es e elevado a x, la derivada es 1 nada más. Como tiene al lado la derivada, entonces integral de la exponencial es la exponencial. Aquí el paso es siempre y cuando, solo y exclusivamente, si tienes al lado la derivada dentro, entonces es integral de la exponencial. Integral de la exponencial, no cambia. Igual que al derivar no cambia, igual que al derivar aquí no cambia, se queda igual. Derivada de la exponencial, por la derivada dentro, ¿no? Entonces, integral de la exponencial. Así. ¿Cuándo puedes hacer eso? Integral de la exponencial. Cuando tienes al lado la derivada. Si no, no puedes. ¿Se le pone el simbolete raro? Ya está terminada la integral. Ya está integrado. Está integrado. Integral de la exponencial. Así, se recopia. Integral de la exponencial entera. ¿Cuándo puedes hacer eso? Integral de la exponencial. ¡Pum! ¿Cuándo puedes hacerlo? Cuando tienes al lado la derivada dentro. Si no, no puedes. Y esto se lo lleva a la inmediata. Si no, no puedes hacerlo. ¿Vale? Aquí no. Esta no la suelen poner, así que no le hagas mucho caso. Porque aquí simplemente hay que multiplicar por el logaritmo neperiano de la base y ya está, ¿vale? 2 elevado a x por el logaritmo neperiano de la base. Yo te lo pongo por si acaso, porque te ha salido, en algunos sí te ha salido, ¿no? ¿Por qué no se pone aquí por el logaritmo neperiano de la base? Por el logaritmo neperiano de e. ¿Por qué no se pone? Porque esto es 1. Por eso no se suele poner. Pero aquí sí se pone. Si y igual a 2 elevado a x, la derivada es derivada la exponencial enterética partido del logaritmo neperiano de la base. Esa es la derivada. Pero cuando es e, entre el logaritmo neperiano de e, es que esto es 1, no se suele poner. Pero cuando la base es diferente a e, sí se suele poner. Pero no suele caer mucho. Ahora aquí, esta. E elevado a 2x. Exponencial de una función. Tiene que tener por narices al lado la derivada de dentro. Entonces, la derivada de dentro es 2. Muy bien. Y si pones un 2 porque te da la gana fuera un medio. Entonces, un medio de, esto se lo lleva a la inmediata, de la exponencial elevado a 2x más c. Hay que buscar la derivada al lado. Venga. Pero la derivada de la funcioncita. Hay que estar en modo exponencial. En modo exponencial, ¿qué es? Exponencial de una función, su derivada al lado. ¿Vale? Eso es lo que hay que buscar. Su derivada al lado. Si esto es e elevado a menos x, la derivada es la derivada del argumento, la derivada del exponente es menos, esto se lo lleva a la inmediata porque es lo que necesitamos para hacer integral de la exponencial. Entonces, menos e elevado a menos x más c. Esta primera hay que arreglarla. Esto es integral de
e elevado a menos 2x. Porque como está dividiendo, está en el denominador. O sea, eso, como está en el denominador, está dividiendo con exponente negativo. Así que necesito un menos 2. Y si pongo un menos 2, porque quiero que ponga fuera menos un medio. Este menos 2 es el requisito fundamental para poder integrar. Entonces te queda menos un medio de la exponencial. No estás perdido, ¿no? No. Ahora, cuando tenemos a partido por b elevado a n, esto es a elevado a n entre b elevado a n. ¿No? B elevado a n. Si tenemos 1 partido por b elevado a n, esto es 1, porque 1 elevado a algo siempre es 1, entre b elevado a n. Pero como está dividiendo es b elevado a menos n, porque esto es lo mismo que a elevado a n por b elevado a menos n. ¿Vale? Entonces, arreglando eso, esto es integral de e elevado a menos 5x. Menos 5x. Se eleva a 5, potencia de una potencia se multiplican los exponentes. Entonces, 1 elevado a 5 es 1. Partido de e elevado a 5x, pues e elevado a menos 5x. Le falta un menos 5. Si pongo un menos 5 fuera menos un quinto para compensar. Entonces el resultado es menos un quinto de la exponencial. Hay que aprenderse las normas. La potencial era m más 1, m más 1. La logarítmica era logaritmo neperiano al denominador. E integral de la exponencial. Aquí, voy a arreglar esto. Se elevan los 2 a la cuarta. Y cuando el exponente es par, el signo se va. Entonces es 7 a la cuarta. Que me moleste, lo saco fuera de la integral. Y esto es e elevado a menos 8x, diferencial de x. Menos 8x. Potencia de una potencia se multiplican los exponentes y como está dividiendo, negativo. Entonces, ¿cuál es la derivada de dentro? Menos 8. Y si tú pones un menos 8 fuera porque te da la gana, abajo entre menos 8. Entonces esto es igual a 7 elevado a cuarta menos entre 8 de la exponencial. Menos 8x más c. Vamos a arreglar esta. Vamos a repasar otra vez algebrilla. A partido por b es raíz de a entre raíz de b, ¿no? Pero si esto es un 1, esto es un 1, eso es 1 partido por raíz de b. Pero como está dividiendo y el índice de la raíz divide el exponente, esto es b elevado a menos un medio. Menos un medio. O sea, raíz de 1 partido por b es b elevado a menos un medio. Porque raíz de 1 es 1. Así que esto es la integral de e elevado a menos x medios. Menos x medios. Potencia de una potencia, e elevado a x elevado a un medio, a menos un medio, es e elevado a menos x medios. ¿No? Que me perdí. Aquí. ¿Esto? ¿Es eso? Sí. Pues eso. Entonces esto es... No, sí, no. ¿Qué? Sí. Es una igualdad. Entonces, ¿qué necesitas fuera? Bueno, ¿de dónde has sacado el 2 que va dividiendo la x? De la raíz. Ah, claro, sí. Vale. Entonces, ¿cuál es la derivada del exponente? De menos x medios. Si y igual a menos x medios, la derivada es... ¿Cuál es el coeficiente de la x? Esto es lo mismo que menos un medio por x. ¿Cuál es el coeficiente de la x? Lo que multiplica la x. Menos un medio. Acuérdate que menos un medio es menos 0,5. Es un numerico que multiplica. Esto es un número. Esto es un numerico que multiplica la x. Como es un número que multiplica la x, pues si y igual a k por x, la derivada es k. Y si y igual a menos 0,5x, la derivada es menos 0,5. Que es lo mismo que si y igual a menos un medio de x, la derivada es
menos un medio. Si y igual a menos x partido por 2, ¿cuál es el coeficiente de la x aquí? Menos un medio. Menos un medio. Mira. Si tú necesitas fuera menos un medio, fuera pones menos 2. Entonces esto es menos 2 la exponencial. Raíz quinta de 2, raíz quinta de 32. Raíz quinta de 32. Raíz quinta de 32. Porque he dicho de 2, he dicho de 32. Sí. Esto Sí, es lo de mismo 32. que raíz quinta de 2 elevado a 5. 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16 por 2, 32. Es 2 a la quinta. Entonces, este con este se va y se queda un 2. Así que esto es lo mismo que la integral de 2 por e elevado a, como está dividiendo, y negativo, menos por menos, más. Esto es x quintos, diferencial de x. ¿Cuál es la derivada de lo de dentro? Un quinto. Muy bien, entonces, si tú pones un quinto porque te da la gana, fuera pones un 5. Pero lo voy a poner aquí. Y no, ahí no lo voy a poner, lo voy a arreglar un poco. Porque tengo ese 2, ¿no? Entonces voy a poner un quinto por 5. Ahí. Porque este 2 por 5 lo voy a sacar fuera. Que esto es 10. Y esto es el requisito para poder integrar. Se lo lleva a la inmediata. Esa es la derivada dentro. Entonces por elevado a x quintos más c. Esto luego estudiatelo así, ¿sabes? Cuando... Qué guarrerida, ¿eh? Pero bueno, lo importante es que aprendas. No voy a hablar, lo vas a sacar. Venga, pues voy a borrar. No borra. Sí. Si no me queda claro, no por dejar Mira. lo que había, sino... Mira, cuando tú tienes Y sí, lo... raíz de a y entre sí, b... que eso sí me queda... Que eso sí me Vale, queda vale, claro. pero yo repaso. Entonces, raíz quinta de 32 es un 2. Es un 2. Uy, eso no se borra. Es un 2. Integral de 2 por... Como está dividiendo, ese menos menos es más. Esto es e elevado a x. Pero como está dentro de la raíz quinta, es quintos. Diferencial de x. Así que, si tú quieres integrar la exponencial, tienes que tener fuera, por narices, la derivada dentro. Y si tú añades un quinto porque te da la gana, tienes que poner un 5 para compensar. Pero porque tengo que cambiar un sitio. Porque si tú has añadido el quinto, Sí, ¿lo has añadido tú? sí. Entonces, si lo añades, tienes que ser coherente y compensar. Sí, pero fuera no. O sea, aquí, bueno, da igual, es lo mismo. Porque ahora esto cojo y lo saco fuera de la integral porque me molesta. Pero esto, ¿qué pasa? ¿Qué digo yo con la derivada de dentro? Se lo lleva a la inmediata. Pero que la duda era el 5. Claro, es que tú tienes que sacar fuera lo que tú has añadido, no lo que necesitas. Tú necesitas esto, lo pones porque te da la gana, pero luego compensas, añades lo que te haga falta. Entonces se queda 10 veces, esto es igual a 10 por e elevado a x quintos más c. Y ese es el resultado de la integral. El 2 por 5 que tenías ahí, pues eso. Ahora aquí, potencias multiplicando de la misma base. Se deja la misma base y se suman los exponentes. 2 patatas más 3 patatas, eso es e elevado a 5x, diferencial de x. ¿Cuál es la derivada de lo de dentro? 5. Si tú pones un 5 aquí multiplicando porque te da la gana, a la derecha o a la izquierda da igual, ¿qué pones fuera para compensar? Un quinto. Un quinto. Entonces es un quinto de la exponencial. Y esto se lo lleva a la inmediata. Fíjate que parecía muy difícil, que eran dos exponenciales, y en verdad es simplemente producto de potencias. No es nada. Esta. ¿Qué ves ahí? Un logaritmo de medio. Logaritmo de la exponencial. Pero es que acuérdate que logaritmo y exponencial son funciones inversas. Es como multiplicar y dividir, como elevar al cuadrado y hacer la raíz. Logaritmo con exponencial se va. Se van. Eso pum pum se va.
y se te queda solo la integral de eso. ¿Cuál es la derivada de lo de dentro? 2. Si tú añades un 2 porque te da la gana fuera un medio. Entonces es un medio de, esto se lo lleva a la inmediata, de la exponencial. 2x más c. Potencias dividiendo de la misma base, se deja la misma base y se restan los exponentes. 6x menos 2x es 8x. 8x. Entonces, si tú necesitas aquí un 8 y lo pones porque te da la gana, fuera pones un octavo. Un octavo de la exponencial. E elevado a 8x más c. Potencia de una potencia. ¿Qué se hace? Esto es elevado a 2 por 5, 10x. Esto es elevado a 10x. ¿Qué necesitas fuera? ¿Qué necesitas aquí al lado multiplicando? Un 10. Y si tú pones un 10 porque te da la gana, fuera pones un décimo. Entonces es un décimo de la exponencial. 10x más c. Aquí. Integral de la exponencial es la exponencial. Siempre y cuando que tengas al lado la derivada. Si y igual a raíz de x, si y igual a raíz de x, la derivada es 1 partido por 2 veces la raíz. ¿Qué le falta a esto para tener la derivada dentro? Un 2. Si tú pones un 2 porque te da la gana, dividiendo, porque 1 partido por 2 veces la raíz, ese 2 está dividiendo. Si tú pones un 2 dividiendo porque te da la gana, fuera un 2. Un 2 multiplicando. Entonces, 2 veces la exponencial. ¿Qué pasa con todo esto? Buah, se lo lleva a la inmediata. Es la derivada de lo de dentro. ¿Qué le falta a esto? Para tener aquí la derivada de dentro. Un 2. Un 2 fuera un medio. Un medio de la exponencial. Más c. ¿Qué le falta aquí para tener la derivada de aquí? Un menos 3. Si pones un menos 3 porque te da la gana, fuera un Menos un tercio. menos un tercio. Menos un tercio de la exponencial. ¿Qué le falta a esto para ser la derivada de esto? Un 2. ¿Qué? Un menos 2. Menos 2. Fuera menos un medio. Menos un medio de la exponencial. 1 menos x al cuadrado. Vamos a hacer esta despacito. Esta es e elevado a una función, ¿vale? E elevado a una función. Vamos a hacer la derivada de la función. Si y igual a raíz de 1 menos x al cuadrado, como es raíz de una función, función de función, la derivada va a ser... Derivada de la raíz, ¿qué te dice? 1 partido por 2 veces toda la raíz, se recopia. Y ahora, por la derivada dentro. La derivada de lo de dentro de la raíz es... 2. menos 2x. Menos, cuidado. El 2 con el 2 se va y se queda arriba una x. ¡Anda! La x ya la tenemos. ¡Qué bien! Entonces solo le falta un... Menos. No le falta un 2, porque el 2 con el 2 se va. Solo le falta un menos. Entonces es menos, todo esto se lo lleva a la inmediata, porque es el requisito para poder hacer integral de la exponencial, pues la exponencial. Exponencial de la función, esa gordísima. ¿Por qué podemos hacer eso? Porque tenemos al lado la derivada. Si no tuviéramos la derivada al lado, pues no podríamos. ¿Vale? Así que integral de la exponencial, siempre y cuando tengas al lado la derivada del argumento. Así que vamos a repasar derivadas. ¿Qué va a haber que buscar? Derivada, derivada, derivada. Derivada del exponente, derivada del exponente. ¿Vale? ¿Derivada de coseno? Menos 1. Menos menos. Pum, se lo lleva a la inmediata. Se lo lleva a la inmediata. Entonces, es menos la exponencial. Derivada de la tangente es la secante cuadrado. Está perfecta. Así que es la exponencial. ¿Por qué? Porque tenemos al lado la derivada. Derivada de tangente de 4x, ¿te la sabes?
si y igual a tangente, mira a ver que se parezca a esta, ¿eh? Si y igual a tangente de 4x, la derivada es derivada de tangente 1 más la tangente al cuadrado de 4x por la derivada dentro, que es 4. Porque es tangente de una función de función. Primero, la derivada de la tangente te dice que es 1 más la tangente al cuadrado, enterética. Pero por la derivada dentro, que es 4. Pero la tangente no era la derivada. Es lo mismo, es una 1 entre coseno al cuadrado. Es una triple igualdad. Es una triple igualdad. Si y igual a tangente de f de x, la derivada es f' de x por secante cuadrado de f de x, que es lo mismo que f' de x partido por coseno cuadrado de f de x, que es lo mismo que f' de x por 1 más tangente cuadrado de f de x. Es una triple igualdad. 1, 2, 3, que es lo que estamos repasando ahora. La derivada de la tangente secante cuadrado, la derivada de la tangente 1 más tal, y ya no hay más tangentes. Me faltaría la de partido por coseno cuadrado, pero es que la repasé el otro día. Entonces, ¿qué le falta para tener perfectamente al lado la derivada del argumento? Le falta un... ¿Qué? 4. Y si pones un 4 porque te da la gana, fuera un cuarto. Así que para poder integrar hay que saber derivar súper bien. Como no sepas derivar, no te sale, es imposible. ¿Cómo vas a buscar fuera la derivada de lo de dentro? Es imposible. Entonces, ¿tienes fuera perfecta ahora la derivada del argumento del exponente? Sí. Entonces, esto se lo voy a la inmediata. Un cuarto de la exponencial. Tangente de 4x. ¿Te sabes la derivada del arcoseno? No. Pues es y' 1 partido por raíz de 1 menos x al cuadrado. ¿La tienes al lado? ¿Tú tienes al lado 1 por todo eso? Sí. Entonces, integral de la exponencial es E elevado arcoseno de x. Está perfectamente al lado la derivada dentro. Ahora, derivada del arcoseno de una función. Y', bueno, voy a poner la norma general, ¿vale? Si y igual a el arco cuyo coseno vale una función, la derivada es 1 partido por raíz de 1 menos la función enterética al cuadrado, la función entera al cuadrado por la derivada dentro con un signo negativo, porque es el arco coseno, no el arcoseno. El arcoseno es positivo, el arco coseno es negativo. Entonces, vamos a hacerlo, pero con 4x. No, y un 2. Vamos a hacerlo, pero ahora con 2x. Arco coseno de 2x. 2x al cuadrado, 2x al cuadrado, mucho cuidado, que es, si ab cuadrado, esto es a cuadrado b cuadrado. Así que esto es 4x al cuadrado. 4x al cuadrado, y ahora por la derivada dentro, que es un 2. Compara esto con esto. ¿Qué necesita? un menos 2. Si tú añades un menos 2 multiplicando, porque está multiplicando, porque te da la gana, fuera que pones aquí. Menos 1. Menos un medio. Uy. Menos un medio. ¿Vale? Ahí. Entonces, ¿tienes perfectamente fuera la derivada dentro? Sí, entonces lo que tienes fuera ahí, que se queda aparcado, integral de la exponencial y la exponencial, arco coseno de 2x. Más t. Esta sale siempre. La derivada de 1 partido por x, ¿no te la sabes? ¿Tú te la sabes? 1 partido de x cuadrado, menos. Vale. Menos 1 partido por
cuadrado de x 1 menos 1 partido por x cuadrado. Entonces, ¿qué le falta? Un menos. Simplemente menos. Esto se lo lleva a la inmediata. Se queda menos e elevado a 1 partido por x. Tienes que completar la derivada. E elevado a una raíz. E elevado a una raíz. Tenemos que buscar fuera la derivada dentro. Así que, si y igual a raíz de 7 menos 6x cubo, la derivada es derivar la raíz 1 partido por 2 veces toda la raíz, que es 7 menos 6x cubo, y ahora por la de adentro, que es menos 18x al cuadrado. Menos 18 entre 2 es menos 9. Menos 9x al cuadrado entre raíz de 7 menos 6x cubo. ¿Qué tenemos que...? A ver, viendo esto, ¿qué le falta para ser el resultado de la derivada? El menos 9. Si te pones un menos 9, arreglado ya, porque hemos hecho menos 18 entre 2. Menos 9, porque te da la gana, fuera menos un noveno. ¿Dónde vas a hacer estos calculitos? En tu hoja aparte. En tu hoja de cálculos, ahí lo pones. Tú sabes que le falta menos 9x cuadrado. Lo haces aparte y compruebas qué le falta para tener fuera la derivada. Menos un noveno, que se te ha quedado aparcado, por el elevado a 7 menos 6x cubo. Esto tiene pinta que va a ser la derivada por narices, ¿verdad? Esto tiene pinta que va a ser la... Mira, me atrevo a decir que esto es la exponencial. ¿Sabes? Integral de exponencial, la exponencial. Me atrevo. ¿Por qué? Porque, vamos, ya tiene que ser difícil para que lo sea. Porque así no el coseno y esto es... Eso tiene pinta. Tiene pinta, ¿sabes? O sea, ¿pero qué voy a hacer? Voy a comprobar. ¿Pero qué pasa? Que es elevado a un cociente. A un cociente. Derivada del cociente. Derivada del cociente. Denominador al cuadrado. Coseno cuadrado de x. Vamos a derivar. Si esto es u y esto es v, la derivada es v cuadrado u' v menos v' u. Deriva el primero, 6x al cuadrado, por el segundo sin derivar, coseno de x, menos la derivada del segundo, que es menos seno de x, por el primero sin derivar, 2x cubo menos 6. Vamos a comprobar si esto es esto. Coseno cuadrado, coseno cuadrado. Coseno, coseno. Menos por menos, más. Perfecto. 2x cubo menos 6, 2x cubo, seno, seno, coseno, perfecto. Está perfect. Está perfect. Está perfect. La derivada. Todo esto es la derivada. Si es la derivada, está el requisito fundamental para poder integrar. Entonces, integral de la exponencial, ¿qué dice la norma? Integral de la exponencial es la exponencial, enteretica, recopiada. ¿Y esto qué? Buah, todo esto, se lo lleva a la inmediata. Solo el requisito para poder integrar. Ahí está, que te echa la regla de la cadena. La de abajo. ¿Qué tenemos que buscar? La derivada del arcotangente del logaritmo. Pues voy a hacerla. Si y igual a arcotangente del logaritmo de x, la derivada es... De derivada del arcotangente de una función, si y igual a arcotangente de una función, la derivada es 1 partido de 1 más la función 5 al cuadrado por la derivada dentro. ¿Estás seguro? Porque yo la veo rara. Vamos a ver. Derivada del arcotangente de la función. 1 partido de 1 más la función 5 al cuadrado. Logaritmo al cuadrado de x. Y ahora por la derivada de dentro. Porque es derivada del logaritmo. Derivada del logaritmo es... ¿Estás de acuerdo? ¿Uno en qué? Derivada del logaritmo. ¿Pero qué ha dicho? Sí. Tú ¿Uno no. entre x? Sí, ¿tú crees también? ¿Estás de Sí. acuerdo? Si y igual al logaritmo de x, la derivada es 1 partido por x. Pues esto se multiplica por todo eso. Entonces, 1 partido por x.
Pero claro, como son dos fracciones y hay que ir sumando, esto en verdad multiplica con un paréntesis, ¿no? X con este, X con este. Ah, está perfecto. Y como está perfecto, entonces ¿qué? Integral de la exponencial es la exponencial enterética. ¿Has visto qué guay? E elevado a arcotangente de logaritmo neperiano de x más c. Está perfecto. ¿Cuándo se puede hacer integral de la exponencial y la exponencial? Cuando tienes al lado la derivada del exponente. Si no, no puedes. Porque como es función de función, tiene que estar ya hecha la regla de la cadena. Así que ya está.